tema es bastante importante. Posiblemente se haya escuchado muy poco por los medios de comunicación. Sin embargo, yo entiendo que esos son los temas que en realidad tienen relevancia, porque ya lo que se conoce, pues se conoce, no hay que darlo a conocer. Sin embargo, lo que se desconoce, sobre eso es que debemos hablar. ¿Qué es Si lo que algo se se de- desconoce y es frecuente y tiene significado clínico, yo entiendo que debemos hablar de eso. ¿Y de qué vamos a hablar, doctor? ¿De qué vamos a hablar? El tema científico es hematuria. Sin embargo, en el argot popular es sangre en la orina. Ese es el término, hematuria o sangre en la orina y proteinuria. Es una combinación de dos elementos que podemos encontrar patológicamente en el examen de orina y que podrían significar alguna enfermedad tanto a nivel renal como a nivel sistémico. De ahí la importancia de nosotros tratar este tema. ¿Y qué tan frecuente, doctor, es la hematuria aquí en la República Dominicana? ¿Y en los hombres o en las mujeres, indistintamente? Bien, cuando hablamos de hematuria, vamos a hablar de lo que es sangre en la orina. La sangre en la orina puede verse y ahí es un signo de alarma. Siempre que un paciente ve que está orinando rojo o que está orinando color Coca-Cola o que está orinando parecido al té, dice, pues acude rápidamente al médico, pues es un signo de alarma. Sin embargo, hay lo que se llama la hematuria microscópica o microhematuria, que el paciente no lo puede ver. De ahí la importancia de nosotros, y hemos hablado mucho, saber interpretar un examen de orina. Por ejemplo, en la orina normal no deben de haber más de 2 glóbulos rojos por campo. Un simple examen de orina, 2 glóbulos rojos por campo. Algunos autores dicen que pueden haber 3, pero cuando en el examen de orina sobrepasan los 3 glóbulos rojos por campo, ya se dice que hay una hematuria microscópica o microhematuria. Usted preguntaba que si en quién es más frecuente, en el hombre o en la mujer. Bueno, como la mujer tiene la menstruación, que es algo regular, es algo fisiológico, pues en esa etapa de la vida de la mujer, una mujer sexual activa, va a tener hematuria todos los meses y eso es fisiológico. O sea, en cada ciclo menstrual va a tener hematuria y de hecho, siempre que el hombre, que el médico, se encuentre con un examen de orina y encuentre hematuria, la primera pregunta que debe de realizarse a la mujer o realizarle es si está en su ciclo menstrual. Muchas veces la mujer le dice, no, todavía no es tiempo de que me llegue. Ok, pero le va a llegar, es mañana, es el día 27 que le corresponde llegar. Ya el día 26 puede haber esa microhematuria. O cuando se le quitó la menstruación, 2 o 3 días después puede haber hematuria. Pero si se está alejando del ciclo menstrual, ya no es algo fisiológico, sino algo patológico la hematuria. Por ejemplo, usted me preguntaba que en el hombre, claro, en el paciente después de los 50 años es algo de lo más relevante que nosotros cuando encontremos una hematuria tendremos que buscar un trastorno de la próstata. O sea que un caso de hematuria nunca debemos de pasarlo por alto. Los problemas prostáticos en el hombre es la causa principal posiblemente de hematuria después de los 50 años. También podría ser el cáncer de próstata o el cáncer renal. O sea que la hematuria, por el hecho de que usted esté eliminando sangre en la orina, generalmente no va a presentar ninguna sintomatología y por ello debe de investigarse. Lamentablemente lo que no da síntomas uno no lo investiga mucho y es por eso que el cáncer de riñón, que no es muy frecuente, pero sin embargo cuando un paciente lo presenta, generalmente llega tarde porque lo primero que se presenta es una hematuria microscópica, el paciente no se da cuenta o sale en el examen de orina, pero no le dio mucha importancia, ni siquiera el médico, luego va a presentar dolor abdominal y luego va a tener una masa a nivel del abdomen y ya nosotros vamos a tener lo que se llama un cáncer renal con la triada de la muerte, hematuria, dolor abdominal y masa abdominal. Eso se le denomina triada de la muerte.
Cuando tenemos hematuria en un paciente más joven, la cosa principal son los cálculos renales. Por eso cuando me llega un paciente con un dolor lumbar y yo veo el examen de orina y no hay hematuria, posiblemente eso no tenga nada que ver con los riñones, porque una de las principales, de los signos principales de una hematuria, en un cólico nefrítico es la sangre en la orina. Otra entidad clínica son los quistes renales también, que van a presentar una manifestación como la hematuria. Otra es el trauma a nivel de la uretra o un trauma a nivel renal. Y en niños que están orinando color Coca-Cola son las glomerulonefritis, enfermedades de los glomérulos, enfermedades del riñón. De modo que hay diferentes entidades clínicas que pueden provocar que un paciente esté orinando la sangre y siempre, siempre, siempre tiene su importancia. Doctor, una pregunta. El ejercicio, hacer mucho ejercicio, gente que hace muchas flexiones, etcétera, o mucha actividad sexual, puede generar también hematuria. Claro, por eso es que el médico, cuando está frente al paciente, aparte de que debe de hacerle un buen examen físico, semiológicamente, también lo primero es un buen interrogatorio, donde atendiendo a la patología que vamos a investigar, no se debe de obviar ninguna pregunta. El ejercicio extenuante, en las primeras 24 o 48 horas, puede conllevar a hematuria y proteinuria, que es la eliminación de albúmina por la orina. La fiebre te puede provocar también hematuria o proteinuria. O sea, por eso hay que descartar todo eso. Y las actividades sexuales, sobre todo, bastante agresivas, pueden conllevar a hematuria. De modo que lo más importante cuando tenemos un cuadro de hematuria es buscar la causa. Nunca ningún paciente con una hematuria se debe de dejar al azar. Diga que, no, eso es un chin de sangre en la orina, porque solamente son de 8 a 10 glóbulos rojos que tiene por campo. Eso tiene su importancia. Bueno, pero usted dijo mucha actividad sexual, doctor. ¿Qué quiere decir eso? Porque una hay actividad... un promedio, se le habla de que 2 veces a la semana una persona dependiendo de la edad. No, yo lo que creo que él se refiere a lo que llaman sexo duro, sexo agresivo. Un Pienso sexo yo que es por ahí. agresivo de esta persona que... Detalle eso, doctor, porque la gente le escuchó hablar de actividad sexual. Y este programa tiene gente de menos de 35 años. Eso es verdad. Eso es verdad. Por ejemplo, una pareja que se encontró hoy, que tenía mucho tiempo que no se veía, de repente inicia una actividad sexual y no van a tener solamente una sola vez un coito, sino que van a tener en varias ocasiones y posiblemente no sea con la tranquilidad que habitualmente lo haría una pareja que está todas las noches o todos los días en su casa. Entonces esas personas que fueron a un motel o a cualquier otro lugar que, por ejemplo, tenían bastante tiempo sin estar juntos, pues esa paciente o ese paciente o la paciente pueden tener hematuria y eso no se considera que sea patológico. Ahora bien, cuando nosotros tenemos a un paciente que está presentando sangre en la orina, o sea, hematuria, nosotros tenemos que ver si esa sangre en la orina se acompaña de proteína, o sea, de albúmina. La semana pasada, perdón, la Semana Santa del otro año, del año anterior, del 2019, yo recuerdo me presentaron a un jovencito, un adulto joven, 29 años, me presentan el examen de orina, tenía más de 50 glóbulos rojos por campo, tenía 2 cruces o 3, no recuerdo bien, de proteína, de albúmina. Pues ese paciente, sin ninguna razón que lo justifique, pues se le hizo una sonografía, porque siempre que tengamos a un paciente con sangre en la orina, hay que hacer otros métodos diagnósticos, por ejemplo, una sonografía que me podría decir si hay quistes o hay un quiste a nivel del riñón o si hay cálculos a nivel renal. Si es un paciente mayor de 50 años, hay que hacer sonografía prostática, pues el paciente puede tener una hiperplasia prostática benigna o puede tener un cáncer de próstata.
Una vez descartado esto, por ejemplo, ese paciente que les inicié conversando, fue un paciente que, como tenía varias cruces de albúmina, se le hizo lo que se llama el conteo de Addis, que eso te va a decir la cantidad de glóbulos rojos que el paciente está eliminando en 12 o 24 horas. Y es cuando es una cantidad exagerada y se acompaña de hematuria, y hay que ver cómo son esos glóbulos rojos, o sea, de proteinuria. Si esos glóbulos rojos están deformados, son dismórficos, ya es un paciente que amerita una biopsia de riñón. O sea que el paciente que tiene sangre en la orina y tiene proteína y se determina que esos glóbulos rojos provienen del riñón, porque déjeme decirle que los glóbulos rojos pueden provenir o del riñón, o de los uréteres, o de la vejiga, o de la uretra. Si esos glóbulos rojos provienen del riñón, a ese paciente hay que realizarle una biopsia, porque usted no sabe qué tipo de enfermedad renal tiene ese paciente. Y en el caso anterior, cuando le hicimos la biopsia, el paciente tenía una glomerulonefritis focal y segmentaria. O sea, tenía un problema importante de riñón que, de no habérsele diagnosticado a tiempo, pues en poco tiempo ese paciente puede llegar a tener una insuficiencia renal crónica. De ahí la importancia de nosotros, todos los pacientes que presenten hematuria o sangre en la orina, hacer el diagnóstico etiológico. No, que está botando sangre por la orina porque sí, no. ¿Cuál es la causa de esa hematuria? ¿Fue la menstruación? Ok, eso es fisiológico. ¿Fue una piedra, un cálculo renal? Ok. Eso, si ya el cálculo se eliminó, ya no tiene por qué tener Y hematuria. el médico dominicano usualmente toma esas precauciones de indicarle sonografía, estudios de laboratorio, o hay ocasiones en que el médico define la situación a través de una receta para fármacos, para medicina, viendo la Así, hematuria. ok, no debe de ser, porque no hay un tratamiento solamente para la hematuria, no hay un tratamiento específico para que tú dejes de eliminar sangre por la orina. Por ejemplo, hay medicamentos que te pueden conllevar a una hematuria, que son los anticoagulantes. Por ejemplo, hay pacientes que utilizan medicamentos anticoagulantes porque han tenido problemas de infarto, un tromboembolismo, etcétera. Pues ese paciente puede tener lo que se llama una intoxicación por anticoagulantes y ese paciente presentar una hematuria o sangre en la orina. Entonces ese paciente lo que hay que hacer es, en esos casos, suspenderle incluso los medicamentos. O sea que por eso es importante nosotros determinar cuál es la causa de esa hematuria. O Y en sea los que niños, sangre en la orina no es necesariamente una enfermedad. Sangre en la orina es una alerta. Ahora bien, si yo Claro, voy al médico con sangre en la orina y él me indica que compre tal medicamento, yo debo alertarme yo y decirle, doctor, yo necesito exámenes, o irme a otro doctor. por eso es que el paciente debe de conocer la enfermedad que tiene. A veces, sobre todo ocurre con los hombres, yo le estoy explicando a un hombre la patología, el problema que tiene, y lo que me dice, doctor, yo soy un poquito, yo soy de campo, porque usted sea de campo, usted tiene derecho como quiera a saber lo que tiene. Explíqueme a la mujer que ella es la que sabe. Y yo le pregunto, ¿qué medicamento usted usa para la presión? No, la mujer es la que sabe. Entonces, no, usted tiene que conocer su enfermedad, usted tiene que saber de qué padece, usted tiene que saber cuáles son los medicamentos que usted se toma a diario. Hoy, si su mujer lo deja, entonces ya usted se va a dejar morir. Doctor, si Entonces, se va de no, vacaciones, o doctor. si se va de... Oh, pero ve mire, acá, mi mujer es la mire, que sabe. mire, doctor, y los niños, se da esos casos en los niños, la hematuria con la proteína, ¿cómo es la otra? Proteinuria con más frecuencia, con más frecuencia. Cuando tenemos a un niño que está orinando color Coca-Cola, ya nosotros pensamos que ese niño tiene una glomerulonefritis o lo que se llama el síndrome nefrítico. O sea que nosotros alertamos a todas las damas, las madres, que si tienen un niño, sobre todo entre 5 y 15 años, es posible que tenga ese paciente lo que se llama una glomerulonefritis postinfecciosa. Hay una bacteria llamada Streptococcus A beta hemolítico que afecta a la garganta
que es la bacteria que provoca la amigdalitis, secundariamente a una infección de la garganta, el paciente puede tener una afectación renal por una reacción inmunológica. Y esa afectación renal se va a manifestar por hinchazón, o sea, edema, pero también se va a manifestar con orina oscura, orina parecida al té, que es como se le llama, orina color Coca-Cola. Entonces ya ese paciente tiene un síndrome nefrítico. Ese paciente que está hinchado y que tiene la orina color Coca-Cola, para que esa hematuria en ese paciente, después que se ha sanado, después que el médico ha intervenido a este paciente y que se ha recuperado, la hematuria puede persistir hasta por 2 años. Y es importante que la dama lo sepa, que la madre lo sepa, porque de repente llevan a ese niño a otro pediatra y le dice, pero mira, tiene sangre en la orina. Ah, sí, pero hace 6 meses, hace un año, el paciente tuvo una glomerulonefritis postinfecciosa y mi médico me dijo que va a tener sangre en la orina durante 2 años aproximadamente. O sea que todo eso, el médico debe de sacar el tiempo para explicárselo al paciente. Por eso es que decimos, una consulta médica es una entrevista que debe de durar un tiempo donde el médico pueda explicarle todo al paciente. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay ocasiones que a usted le ponen 20 pacientes para verlo en 3 horas o en 4 horas, y entonces el paciente lo está mirando a usted. Usted casi no está mirando al paciente. A veces usted lo que está mirando es un análisis y dice, ah, mira, veo tal cosa. Doctor, pero no le he explicado tal cosa. No, 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 aguántese. O sea, Porque no hay nosotros tiempo, doctor. no hay tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener o sacar el tiempo para ver, no solamente a nivel privado, sino a nivel público, que solamente se le ponga la cantidad de pacientes y el médico lógicamente debe de cumplir, entiendo yo, con ese horario, por ejemplo, para ver a esos pacientes con el tiempo suficiente, hacerle un buen interrogatorio, un buen examen físico y que ese paciente se vaya bien diagnosticado. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces el paciente cuando ya llegó a su casa o cuando está en su vehículo dice, ay Dios mío, yo tenía que decirle tal o cual cosa al médico y se me olvidó porque estaba todo muy rápido. Entonces, también les recomendamos a los pacientes que hay puntos importantes que antes de ir a esa consulta debe de llevarlo anotado. Y por eso es importante también que el paciente no vaya solo al médico, porque hay cosas que se le pasan. A veces el paciente me pregunta por la cuestión del coronavirus, sobre todo los hombres, doctor, ¿y la esposa mía puede venir? A veces ellos no quieren que vaya, lógicamente, cuando hay problemas de la naturaleza. Y yo digo, no, pero con más razón que la esposa lo acompañe, porque es bastante importante que esa consulta, el que sabe, o sea, el acompañante, es importante que esté. A veces yo tengo que darle una mala noticia a un paciente, decirle que tiene una insuficiencia renal crónica y que tiene que dializarse ya definitivamente. Y yo le digo, anda solo, sí. Bueno, pues la próxima consulta venga acompañado porque tenemos que conversar. Usted y yo algo bastante importante, pero es muy importante que su esposa o su compañero o compañera esté con usted para así que se entienda mejor la situación cuando no es un caso de extrema urgencia. O los hijos muchas veces mandan a los padres de 70 u 80 años. Es increíble que usted ve en el hospital, y voy a especificar en el hospital de la diabetes, pacientes de 75 años, solo completamente. Yo le pregunto, ¿y cuántos hijos usted tiene? Ah, sí, yo tengo 7 hijos, tengo 8, pero no va ninguno a acompañarlo. Entonces ese paciente a veces queda desorientado, no sabe explicar bien qué es lo que tiene, porque el médico no es un brujo. El médico actúa atendiendo a lo que se llaman los síntomas y signos de presentación y una buena historia clínica. Si esa historia clínica no es dada de manera correcta, muchas veces hay problemas en lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, por eso es importante que el paciente vaya siempre acompañado del familiar más cercano y así puedan dar los datos importantes del problema que tiene. Bueno, eso aquí con esa cultura que hay aquí de la sexualidad, de como la discreción, como esa actitud que la gente no quiere que el otro sepa
de su condición sexual, etcétera. Eso es vergonzoso, doctor. Sí, pero es mucha gente que sufre de eso, que muere porque la gente no sepa que está afectado de ese tipo de enfermedades. Sí, pero por ejemplo, el paciente con hematuria, por ejemplo, que tiene problemas prostáticos, pues ese paciente cuando va al médico, al urólogo, por ejemplo, ya hay 1001 manera de que ese paciente pueda tener pues una actividad sexual adecuada. Hay medicamentos que en realidad están hechos para eso. Entonces a veces el paciente se avergüenza de que el médico le indique tal o cual medicamento. Ah, pero mira, pero eso es un tal medicamento. Y pues yo no sabía que se podía utilizar. Claro que sí. O sea, los estimulantes sexuales se hicieron, claro, se estaba investigando otra cosa y se vio que eran beneficiosos para una buena actividad sexual. Pues ellos sirven para eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las personas lo compran en la farmacia, los estimulantes sexuales, por la izquierda, como dicen, por debajo de la mesa. Ya el hombre va a la farmacia y le dice, ya tú sabes, al farmacéutico, pero le hace una ceñita y se lo vende. Y el farmacéutico no es el que sabe cuál es la dosis para cada paciente, por ejemplo, de tadalafil o de sildenafil, que son los nombres genéricos de esos medicamentos que son tan importantes. Y hay parejas que se separan simplemente porque el acto sexual, pues, no llegan a culminar un acto sexual. Yo he tenido pacientes, y lo he dicho, que se han tenido que mudar de una provincia a otra para trabajar. Yo tuve un paciente que se mudó a Santiago y dio su traslado. ¿Por qué? Porque el hombre de 40 y tantos años no daba una respuesta adecuada, el hombre era diabético. Pues cuando fueron a nuestra consulta, lo orientamos de qué debería de hacer. Lo primero fue un control del azúcar, de la glicemia, y lógicamente se le indica su estimulante sexual a la dosis terapéutica recomendada en el tiempo que debe. Y ese paciente a los 2 meses ya estaba viviendo en Santo Domingo y muy agradecido y ya no tenía esa disfunción sexual. O sea que por eso es que a veces el hombre es demasiado tímido y es la mujer la que tiene que contarle al médico de la situación que tiene su esposo. Y el hombre no lo dice, aunque lo maten. Entonces hay que expresar la condición que usted tiene, porque si no, no hay manera de que ese problema pueda corregirse. Y una de las, o sea, algo de lo básico que debe de haber en el hogar es una buena intimidad sexual, pues si no, pues a veces el hombre por su lado, la mujer por su lado, y no hay ni siquiera interés de la vida. O sea, por eso el médico debe de ir a su urólogo o a su médico de cabecera para eso. Doctor, hago hincapié en la parte cultural. Resulta que también la comunicación entre muchas parejas no llega a ese nivel. La mujer lo que decide es separarse del hombre, buscar una alternativa, aunque estén dentro de la relación, y finalmente desentenderse en la vida íntima con él. Pero el hombre también siente esa vergüenza de poder compartir. O sea, yo pienso que la mayoría de las parejas en el país tienen esa limitante para airear esa situación. Claro, es muy importante la comunicación, Es un porque problema fíjese, psicológico. fíjese, por ejemplo, la mujer siempre sabe cuando el hombre inició un medicamento, porque siempre, casi siempre la mujer acompaña al paciente. Entonces, si la actividad sexual ha disminuido luego de haber iniciado tal o cual medicamento, pues la mujer se da cuenta. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que son para el tratamiento de la hipertensión arterial, muchos, tengo que decírselo, que tienen como efecto secundario impotencia sexual. Y lo dice claramente la prescripción. Tal o cual medicamento podría presentar en el 8% de los pacientes que lo utilizan impotencia sexual. Ok. Entonces la mujer dice, ah, pero ven acá, el esposo mío después que inició ese medicamento ya no responde, ya no. Entonces deben de volver al médico, pero no se lo dicen. Mira, usted me indicó tal medicamento y de ahí en adelante ya el hombre mío no sirve. O el hombre tiene que decirle, yo no sirvo de ahí en adelante. Y simplemente
se le cambia, porque hay diferentes tipos de medicamentos antihipertensivos que algunos pueden tener un efecto secundario en una persona, pero otros no. Entonces hay muchas alternativas para el manejo de la hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces hay pacientes que yo he tenido porque dicen, pero yo tengo 2 años usando ese medicamento y de en adelante yo no sirvo para nada. Entonces, ¿qué se hace? Pues hay un cambio de medicamento, por eso es que hay tantos medicamentos. Pero la comunicación es lo básico, la comunicación es lo primordial. Si me quedo callado, pues lamentablemente, pues la mujer incluso va a pensar que es que ese hombre tiene otra pareja y el hombre está sufriendo en su casa porque no puede responder precisamente porque está usando un medicamento que lamentablemente le provocó una impotencia sexual. O sea, que nosotros tenemos que ser más comunicativos. El mismo paciente cuando va al médico. Yo tengo pacientes que tienen la confianza de decirme, los mismos pacientes que están en diálisis, a veces ellos te llaman calladito, doctor, mire, después que estoy en diálisis, mi naturaleza no es la misma. Yo le digo, es que eso, la insuficiencia renal crónica, o eso viene con eso, pero tenemos medicamentos que podemos prescribirle a un paciente que está en diálisis a dosis terapéutica y a ese paciente le va a ir bien y el mismo paciente te dice, doctor, después que estoy usando ese medicamento, ya yo soy otro, ya mi pareja está mucho mejor, estoy más tranquilo, puedo responder, porque la vida no solamente es comer, trabajar y ya, no, usted tiene que tener una vida íntima satisfactoria. Bueno, les dejo el bate a ustedes. Bueno, no, después de esa Bueno. gran explicación, yo lo que creo que lo que resta es sobre el tema específico. Es recomendarle a las personas lo que viene siempre y reiterativamente recomendando el doctor, ir al médico periódicamente. Claro, esa es mi última recomendación para luego irnos a la actividad laboral. La recomendación es esa, que tienen que ir al médico, tienen que chequearse, lo digo siempre, usted tiene un seguro médico que tiene 5 años que no lo utiliza, vaya a una consulta, hágase todos sus análisis, de los análisis más importantes, que dependiendo de lo que salgan esos análisis, se le indicarán otros. A veces hay pacientes que me dicen, doctor, indíqueme todos los análisis. No, eso no es así. Se le indican una serie de análisis y dependiendo de lo que nosotros encontremos en ese análisis, pues indicaremos otro. Y muchas veces le decimos, no, ya con eso es suficiente. Aparentemente todo está bien. El próximo año Los análisis básicos que tiene que hacer. es, todo paciente debe hacerse un hemograma, un examen de orina, una glicemia. En la glicemia es para ver cómo está el azúcar. Tiene que hacerse una creatinina todos los años a ver cómo está la función renal. E inclusive después de los 9 años de edad, el paciente tiene que hacerse un colesterol y triglicéridos y no se lo hacen. De ahí cada 5 años, después de los 18 años, 20 años, por lo menos cada 2 o 3 años. Y ya después de los 30, eso se tiene que hacer anual, colesterol y triglicéridos. Hay que hacerse niveles de ácido úrico. Ya después de los 40, 45 años, hacerse ese análisis de la próstata que es el PSA. O sea que atendiendo de la edad del paciente, hay una serie de análisis que deben de hacerse anual, pero usted ve pacientes que tienen 5 años que no se hacen un análisis y cuando ya se lo hacen, oh, mire ese PSA, tengo 80, ya eso es predictivo de que usted tiene cáncer de próstata. Y cuando le hacen la cáncer de próstata, entonces si lo hubiera hecho 6 meses antes, posiblemente no hubiera estado tan avanzado. En los jóvenes, doctor, aquí en la República Dominicana, no es que no haya esa cultura, no existe en la mente de los jóvenes y muchas veces en nosotros, los papás, los padres, en mandar a nuestros hijos de 20, 22 años, cada 2 años, a hacerse análisis. Serán muy escasos los casos que haya padres que tengan esa costumbre. Oye, jóvenes lo que dicen, no, lo que pasa es que yo no me siento nada. Pero yo No, entiendo pero que perdón, es sí, que la edad aquí se toma como un salvoconducto para sí, una salud perfecta, la sí, edad de los jóvenes. sí, pero ¿dónde sería importante que ocurriera para que fuera obligatorio? En las escuelas, en las universidades. O sea, si está en la universidad todos los años, obligatoriamente la universidad debería de exigirle
a un estudiante que se hiciera esos análisis, porque casi todas las universidades tienen un dispensario médico. Esa es muy buena idea, doctor. Exacto, se diagnosticarían muchas enfermedades a tiempo, que esos universitarios cada año, comenzando el trimestre o el cuatrimestre o el semestre, que vayan a inscribirse, pero con esos análisis, no con ustedes saben que en la escuela le exigen, ya después que están en el sexto, séptimo curso, octavo, un certificado médico, yo se lo hago, que fulanito de 12 años está en perfecto estado de salud, bla, bla, bla. Pero ese paciente no se ha hecho ningún análisis. Debería de ser con su hemograma, con su examen de orina, con su glicemia, con su creatinina, por lo menos 5 o 6 análisis que son indispensables, y que ese, cada vez que se vaya a inscribir al liceo, al colegio, etcétera, sea con esos simples análisis. Y así, ustedes no se imaginan qué cantidad de enfermedades podrían detectarse tempranamente. O sea que la cosa no es tan difícil. Eso hay forma de cómo hacerse de manera fácil. Señores, el doctor tiene trabajo hoy. Aquí estaba divirtiéndose. Bueno, pues ya ustedes saben, en la próxima semana vamos a tratar otro tema que espero sea de bastante interés para nuestro público televidente. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Que le vaya bien. Bye, doctor. Bien, retornamos después de haber tenido una interesante visita aquí en el programa del doctor Polanco, quien nos habló hoy de un tema bastante interesante y es la sangre en la orina, tanto en las mujeres como en los hombres. Pasemos ahora a otros aspectos y yo quería mencionar la visita que hizo el presidente de la República, acompañado de algunos funcionarios, por la ribera de los ríos Osama e Isabela. Esos son cordones de miseria que durante años los gobiernos han permitido y que no le han prestado atención. La atención que ayer se puede decir que el presidente le prestó es su compromiso de limpiar, de acondicionar lo que es todas o lo que son todas las cañadas que desaguan en la margen de esos dos ríos. Esas cañadas putrefactas, esas cañadas que son entes contaminantes, los cuales hacen que esas personas que viven ahí, la mayoría ya estén inmunizadas, debido a que es una convivencia física literal, la de esas cañadas y las personas que residen ahí. Pero eso es hasta cierto punto, hasta un punto, porque verdaderamente los niños que han salido enfermos y que se enferman alrededor de esas cañadas, pues también es común verlos. Veremos qué inversión habrá que hacerse para limpiar esas cañadas, porque, por ejemplo, hay un caso, la cañada de Guajimía, que está por aquí, que desemboca por aquí, por el Santo Domingo Oeste. Ahí se invirtieron millones de pesos y todavía persiste en parte el problema de esa cañada, de contaminación y de poca viabilidad. Aquí son decenas las cañadas que desembocan en Isabela y en Osama. Veremos a ver cuál es el plan que tiene el gobierno, el presidente Abinader, pero verdaderamente el daño que hace a los ríos y a las personas que viven ahí, esas cañadas, es incuantificable. Mire, el tema del Osama y de Isabela y de cualquier río en cualquier parte del mundo que tenga esas características de que en su ribera se establecen núcleos urbanos sin ningún tipo de calidad de vida, con un tejido urbano mal hecho, con aguas
cloacales a cielo abierto, etcétera, 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 que usan las cañadas como cloacas y con todas esas barbaridades que tú observas allí. Todo lo que es deprimente, todo lo que es contrario a humanidad, tú lo ves allí, en esos asentamientos humanos, o inhumanos, asentamientos inhumanos, Sí. realmente. La única solución que tiene eso no es esos programas de limpieza de las cañadas y cosas, porque a las 2 semanas las cañadas están igualmente sucias. Segundo, porque las cañadas son cloacas, son las cloacas de esa zona. No hay cloaca, no hay drenaje, no hay nada, es cloaca. Y al final esas cloacas, si las llegasen a construir en algún barrio, la echan también a los AMA. O sea, que al final del día todo va para el mismo sitio. Es que ahí no puede haber drenaje pluvial para las cloacas, porque hay miles de casitas, de casuchas. Por eso es imposible. No le van a conectar los tubos necesarios, ni los inodoros necesarios, ni los baños necesarios para cada casita. Sería prácticamente imposible. Sería una maraña de ingeniería civil impracticable, porque ahí no hay ningún tipo de organización. Ahí la única salida a eso, la única solución es un plan a 20, 30 años. Desalojo de esas personas. Desalojar una zona, pero construirle sus viviendas en otro lado y desalojarlo y mudarlo. Y después llevarse. Claro. Y esa zona ya saneada, dejarla y sanearla, y luego la de al lado, la otra. Así. Eso es un plan que no puede ser a 4 años. Eso no es un plan que va a un gobierno. Hay una parte que es la barquita, que ya se hizo el desalojo. Exacto. Y están viviendo allá en la zona este, esas personas. Entonces, es la única forma, es esa, de que se ponga un plan de Estado, ahí donde son los planes de Estado que trascienden y llevan más adelante el gobierno, mediante una ley paraguas. ¿Qué significa una ley paraguas? Que permita cobijar le permita al presidente de la República emitir decretos, o a los ministerios hacer planes específicos bajo esa ley, una ley paraguas, una ley sombrilla, y proceder en un plan de 20 o 30 años. ¿Qué es una ley? No hay otra. Una ley paraguas. Una ley paraguas, lo que acabo de decir, una ley sombrilla que le da cobertura legal a la acción del Estado, del gobierno, para emitir cierto tipo de decreto, o a un ministerio formalizar planes concretos, a inversiones concretas que estén amparados legalmente en esa ley. O también que sobre esa ley el Congreso emita nuevas leyes u otras leyes que formalicen programas específicos de esa ley. Entonces, tiene que ser un plan, en resumidas cuentas, a largo plazo. No decir que en 4 años, porque ahora va el presidente, va en ese bote, recorre, hacen 3, 4 cosas, salen, mañana ya están las cuñas de televisión diciendo que vamos a resolver. Y lo que vas a crear a mediano plazo o a corto plazo es una nueva frustración, porque la gente se emociona y ahora sí van a resolver esto. Y dentro de 6 meses, 1 año, 2 años está igual o peor. Y no peor por la acción del gobierno, sino peor porque cada día hay más gente en esos barrios. Porque en esos barrios las señoras, las jóvenes, los muchachitas dan a luz 3, 4, 5 muchachos. La media de nacimiento en las zonas populares es el doble y más que de las familias de clase media. Mientras la clase media tiene 1 niño o 2 niños, ahí se tienen 3, 4 y 5 niños. Entonces, y todos viven ahí. El presidente quiere con esto descontaminar el río Sama y el río Isabela. Eso va a quedar en parte la contaminación, pero las heces fecales de esa gente, por ejemplo, y la misma basura, ¿dónde la van a tirar ellos? Mire, van a seguir defecando ahí. El gran logro del presidente Abinader es llamar a los 7, 8, 9 grandes factores, reunirlos y hacer el compromiso de resolver eso. Un compromiso que trascienda el tiempo, que pase más allá de su periodo de gobierno, que pase, como hemos hablado, 20 o 30 años,
y que se concrete mediante un instrumento legal una acción permanente para resolver ese problema. Es increíble que Santo Domingo, con esa muralla, con ese acervo cultural único en América, con ese río ahí no sea una fuente, eso daría más dinero que Punta Cana, pues. Se lo garantizo. Estoy de acuerdo. Cada vez que yo cruzo por esa zona, es raro que yo no mencione con quien yo venga, mi esposa, mis hijos, con quien sea, que esa ribera de Los Ama, estoy ahora hablando de Los Ama, que es por donde usualmente yo transito, por los puentes, cruzan el Los Ama. Esa ribera tiene una belleza natural, que es lo que mismo tú dices, Isidro, que podría aprovecharse para hacer una continuación del criterio de que nosotros somos un país para el turismo. Es una belleza esa área ahí, pero parece ser que por la inversión económica que hay que realizar y el costo social que puede tener, político social que puede tener para un gobernante, para un gobierno, la movilidad de esas personas, además que es algo a largo plazo, como tú bien dices. Eso no se resuelve en 2 años ni en 3 años. Entonces, ningún gobierno ha tenido el interés de resolver esa situación y aprovechar esas circunstancias para beneficio del país y empezar ese movimiento, salvo la actitud que tuvo el gobierno pasado de la movilidad de los habitantes de La Barquita, que ahí hubo una alianza público-privada y que espero que donde ha habido la movilidad no vuelva a ser ocupado por Ese otros. es el punto. Ese es el problema. Ese es el problema. Tú mueves un núcleo humano de una zona A una zona B, pero eso lo tienes que ocupar militarmente, policialmente, y evitar que se te vuelva a invadir, porque al otro día entonces tienes el mismo problema. Claro, evitar que se coloquen, porque después que están colocados es difícil y trae inconvenientes después movilizarlo. Isidro, el presidente de las Águilas Ibaeñas, Luigi Sánchez, tuvo un accidente muy feo en el día de ayer. Por suerte, hasta ahora su vida está garantizada, su recuperación está como promesa de los médicos que le atienden y los partes médicos han sido satisfactorios ahora y ocurrió en una nave acuática, en un yate. Hubo una colisión con otra nave un poco más grande y él resultó afectado en la clavícula, en el hombro. Es posible que las costillas, han dicho algunos médicos, pero está en el hospital Homs de la ciudad de Santiago de los Caballeros y la recuperación luce ser promisoria. Ojalá sea así, es el deseo nuestro, y te incluyo, por supuesto, sí, no, sí, claro, de que Luigi Sánchez se recupere lo más pronto posible. Ese hecho ocurrió en el día de ayer. Sí. Hay una noticia por allí de un padrastro que asesinó a una joven llamada Perla Taveras. Oh, sí. Pero la quiero relacionar con un planteamiento que se viene haciendo a nivel de las Naciones Unidas, que es la pena de muerte o la castración sobre los temas de violación. Bachelet, la encargada de los derechos humanos, dice que no es la solución, ella está en contra de la pena de muerte o la castración. Pero eso es un tema que realmente, cuando uno ve esos hechos sociales donde se pone de manifiesto lo que es un sociópata, un psicópata, una gente que desprecia de la forma más soez al ser humano, uno tiende a reconsiderar si esas posiciones como, perdón, como la de la señora Bachelet
son correctas o no. Yo entiendo de que uno por principios cristianos piensa que el no matar, pues lo establece la Biblia, y el no matar significa no matar, pues, incluyendo la muerte judicial, o sea, como en Estados Unidos que decretan la pena de muerte y lo matan, pues, y lo asesinan. Quizás no pero la castración, quizás. No sé, hay que buscar algún mecanismo realmente, porque esos hechos que aparentemente son como aislados, pero es que la cadencia, la cadena que se va creando de un hecho tras otro, de los que salen en la prensa, porque hay muchos que no salen en la prensa, obliga a que la sociedad repiense, debe repensar las penas y las formas de combatir ese tipo de delitos. Es realmente dantesco lo que está ocurriendo. No solamente en República Dominicana, sino en el mundo, en Hispanoamérica en general, es dantesco. Cuando yo leí ese caso en la prensa, me causó mucho pesar porque el familiar junto a su mamá más cercano que esa pobre niña tenía, y este espécimen deshumanizado viene a cometer este hecho. Se indica en algunas partes periodísticos que había algunos indicios previos de que este señor anunciaba a la misma niña que iba a cometer algún tipo de acto en contra de ella. Habría que ver si esto es cierto. De ser cierto, ojalá las autoridades pues estén pendientes, investiguen y no dejen ese caso solamente en el hecho nefasto ocurrido, sino que se determine si los familiares, si la madre tenía certeza y conocimiento de estas amenazas que aparentemente había proferido anteriormente este señor que cometió el hecho. Porque de ser así, hay una implicación judicial por la cual habría que encauzar también. En este caso estoy suponiendo, estoy poniendo esto como una posibilidad, pero si fuese el caso, si fuese así, entonces la responsabilidad en parte de esta situación civilmente caería, penalmente caería sobre su madre. Pero habría que ver, por eso sería importante la investigación clara y precisa. Eso en este caso específico. Yo me voy más allá del caso individual. Yo tomé esto como un ejemplo de la cantidad de casos que ocurren todos los días o recurrentemente, que algunos salen en los medios y otros no salen en los medios, que ha llevado a una discusión mundial, porque se discute a nivel de las Naciones Unidas. Eso ocurre mucho en Latinoamérica, eso ocurre mucho en África, sobre todo en los países en vía de desarrollo, sobre la posibilidad o la necesidad. Hay quienes plantean la necesidad de la pena de muerte, otros la necesidad de la castración. Yo no sé, yo quizás esos sean mecanismos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte por un principio cristiano, pero la castración, que también me parece que es como ultrapetita, pero sí hay que establecer algún sistema de penalidades que trate de contener, de decirle al que comete un tipo de delito, un delito de este tipo, que se las va a ver fea, que se las va a ver muy dura, que no es conchas de ajo lo que está haciendo, no está pelando conchas de ajo, está lacerando la vida de una persona de forma vil, y que él tiene que pagar las consecuencias, esa persona. Entonces, ahí ese debate que debería darse en el Congreso es un debate que más allá de muchos debates que se dan en la palestra pública, en los medios de comunicación, en el Congreso, debería darse un debate de fondo sobre una materia como esta. Pero nos están diciendo que estamos con el tiempo ya finiquitado, don Gregory. Bueno, yo más tarde voy a ir a un lugar donde vendan plátanos
A 40 pesos los vi. A cerciorarme si el precio No, a se 40 mantiene y 40, igual. 40 y 45 pesos lo vi el fin de semana en un supermercado. Y en la zona ganadera a 20 y 25 pesos, a la ciudad ganadera. Si esos precios siguen así, estoy ponderando comprar un par de tareas de tierras. No, Porque yo no, sale más barato yo no, cultivarla. yo no compro plátano. Aquí está prohibido comprar plátano. Si la Usted gente no sabe, compra plátano, baja el precio. es que el dominicano los dominicanos no No. podemos vivir sin plátano. Ah, bueno, entonces que vivan mal, pues. No. Sin plátano no se vive aquí en Dominicana. Que viva mal. No, no, no. Señores, será hasta mañana entonces. Felicidades. Mañana les traigo el reporte de los plátanos a ver si bajaron de precio. Ok. Espero que sí. Cuídense.